Buenos días alumnos, buenas tardes. En esta oportunidad los voy a acompañar con este video desarrollando este método del AEP, un método terapéutico desarrollado por Alfred Lengle, que se denomina análisis existencial personal, de ahí sus siglas. Y este método toma su origen en el método fenomenológico, por eso es que la semana pasada nos detuvimos en la lectura de ese material. El AEP es un método psicoterapéutico que tiene como principal objetivo fortalecer los recursos personales, movilizando lo central, lo esencial de la persona, el ser de la persona, el ser en sí, dijera Sartre. Es una secuencia de pasos que comienza con el esclarecimiento de la situación de vida, pasos que guardan relación con el método fenomenológico. Van a encontrar algunos textos que hablan de 3 pasos, algunos textos que hablan de 4 pasos. Esta diferencia responde a la consideración o no del AEP 0, que es la fase descriptiva. Algunos autores lo consideran como parte del método, otros no. Nosotros lo vamos a desarrollar porque es un paso importante desde el punto de vista psicoterapéutico. Luego de la fase descriptiva viene la impresión. Ambos, la fase descriptiva y la impresión, podrían corresponderse con la reducción del método fenomenológico propuesto por Husserl. Luego viene la comprensión y la toma de posición, que tienen que ver con esta construcción de una postura distinta o personal. Y por último, el AEP 3 tiene que ver con la expresión, con la acción, que se corresponden con la destrucción y a su vez la construcción de algo nuevo. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Fase descriptiva. Esta fase es entrar en contacto con los hechos, entrar en contacto con la situación que yo pretendo analizar o aplicar este método del AEP. Es la demarcación del problema. Y acá muy importante que el terapeuta busque que el problema quede claro, que el relato sea completo, que no sea confuso, que no haya contradicciones, ¿no? Por eso es que en esta fase descriptiva se van despejando impresiones, opiniones, deseos, ideas que van a responder a otras fases. En esta fase lo que yo busco es que me quede claro el hecho en sí. Entonces, algunas preguntas que me ayudan al esclarecimiento de la situación es: ¿qué ocurrió? ¿Cuál es el caso? ¿Qué dijo nuestro paciente? ¿Qué pudo decir la otra persona? ¿Por qué se dijo eso? ¿Por qué hizo eso el paciente? ¿Cómo lo hizo? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuánto tiempo tardó esta situación? ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió esto? ¿Cuántas veces ha ocurrido una situación como esa? Y esta pregunta final que dice: ¿qué quieres decir? Que en realidad lo que apunta es a una mayor comprensión por parte del terapeuta, a un esclarecimiento de la situación, a no quedarnos o dar por supuesto algo de lo que el paciente relata, sino de preguntar: ¿qué quieres decir cuando dices que actuaste mal? ¿Qué quieres decir cuando estás diciendo que lo empujaste? Que pueda el paciente ampliar el relato de los hechos, la descripción de los hechos, para que esto facilite los pasos siguientes. Es importante hacer la mayor cantidad de preguntas y aclarar las contradicciones para siempre mantener la línea con la realidad, que esto es muy importante porque sin esa línea de realidad no vamos a poder desarrollar adecuadamente este método. Una vez que tenemos clara la descripción de los hechos, podemos empezar a trabajar con las
con la impresión. Podemos comenzar a trabajar con la emocionalidad de los hechos. Elaborar la impresión es localizar estas impresiones originales y las sensaciones que ocurrieron al momento de la situación. Impresión es una palabra que, si uno la mira, tiene dos partes, in y presión. La podemos definir como aquello que está ejerciendo una presión sobre mí, algo que está sucediendo en nosotros y que no podemos evitar. Esas reacciones, esa emocionalidad no se puede evitar. Tienen que ver con este diálogo del ser en el mundo, en donde cuando somos llamados y nos sentimos llamados en nuestra individualidad, no podemos no responder. La experiencia interna que recibimos al ser apelados por esta impresión es hacernos cargo de ella o negarla. No puedo concentrarme en ella y por eso la niego. Elaborar la impresión es aceptarla. Entonces, en este paso se trabaja sobre la autoaceptación. Mucha relación tiene esto con la primera motivación fundamental de la existencia. Tiene que ver con aceptar sensaciones espontáneas, no deseadas, y se trabaja con la emocionalidad, con lo que sintió el paciente en esa situación que describimos en el AEP0, el impulso, el sentimiento, las reacciones de coping, la psicodinamia. La impresión consiste en esas reacciones espontáneas en dos niveles: por un lado la emoción primaria o sensación, y por el otro lado el impulso o la acción consecuente o derivada de esa emoción primaria. Algunas preguntas que ayudan a conocer la impresión son estas. De esto que usted está hablando, ¿cómo lo vivió? ¿Cómo fue esto para usted o para vos? ¿Qué sentimientos tuviste? ¿Qué tipo de reacciones tuviste? Fíjense que ahí hay una diferencia. Cuando yo pregunto qué sentimientos, hago referencia a esto de la emocionalidad primaria. Pero cuando yo pregunto qué tipo de reacciones, son las conductas o las acciones que corresponden con esa emocionalidad primaria. Por eso hablaba de estos dos niveles. Estas preguntas apuntan a saber sobre la dimensión espiritual y a comprender la psicodinamia, las reacciones corporales. ¿Cómo es esto para ti? ¿Qué sientes cuando miras esto que ocurrió? Porque se pueden dividir las preguntas en el tiempo. ¿Qué sentiste en aquel momento y qué sientes ahora que estás relatando esto? ¿Qué te gustó de esa experiencia? ¿Qué te molestó de esa experiencia? Y para indagar el impulso, la reacción, también se puede preguntar qué tendencias tuviste, qué tendencias sientes al reaccionar de esa manera. Siempre haciendo foco en la reacción espontánea, la no pensada, porque en este paso no buscamos ver sobre la cognición o sobre el pensamiento, el procesamiento, sino que buscamos la emocionalidad y el impulso primario. Una vez que tenemos claro nuestras impresiones, lo próximo que sigue es qué hacemos con estas impresiones, cómo las tratamos, ¿no? Entonces acá empezaría el paso de la comprensión de nuestra emocionalidad, que ya estaría en el paso 2, pero solo pasamos al paso 2 si la reacción o el impulso está en claro. Así como solo pasamos a la impresión cuando nos ha quedado clara la situación en sí, la descripción de la situación, no pasamos al siguiente paso si no nos queda claro los impulsos o las reacciones. El AEP2 es comprender, es tomar una posición personal, ese es el principal objetivo. Y esta toma de posición, esta comprensión implica
autodistanciamiento. Así como en el AEP1 buscábamos aceptación, acá buscamos distanciarnos. Autodistanciamiento, una capacidad desarrollada por Frank y que vamos a quizás estudiar más en detalle la próxima clase con la escala existencial. Pero este autodistanciamiento implica como mirar, tomar distancia de mí mismo y mirar mi propio proceso de comprensión, la comprensión de por qué yo reacciono o siento de esta manera. Y por otra parte también comprender al otro, por qué el otro responde o reacciona o me dice eso que me dice. En este paso aparece la conciencia personal, que es la idea, el sentimiento más profundo sobre lo correcto o lo incorrecto, el juicio, ¿no? En este paso ya se busca la integración cognitiva, la interrelación, la relación de nuestra emocionalidad primaria con lo que sentimos en este momento, la integración con nuestras decisiones, la integración de esa emocionalidad con nuestros proyectos, y se comienza con el comprender qué es lo que está sucediendo para luego avanzar sobre una toma de posición, sobre una toma de decisión, sobre lo que yo quiero. Tomar una posición implica definir lo que pienso y sostenerlo sobre lo que está sucediendo. En la toma de postura, la sensación primaria se integra o se reúne con los valores personales. Y en el AEP, esa toma de posición tiene que ver con una doble postura. Por un lado, el que toma una posición es el paciente frente a su temática, pero también el terapeuta toma una posición personal con respecto a la conducta del paciente. Y en esto es muy importante la autoexperiencia o el autoanálisis que pueda haber hecho el terapeuta para que esta toma de posición y esta comprensión del paciente sea desde el paciente y no desde el sí mismo. Algunas preguntas que ayudan a la comprensión y a la toma de posición. ¿Qué piensas de esto? Fíjense que ya no hablamos de sentimientos, sino que hablamos de lo que tiene que ver con la cognición. ¿Qué comprendes de esto? ¿Comprendes por qué lo experimentaste de esa manera? ¿Te comprendes a vos mismo? ¿Qué comprendes de vos a partir de esto? ¿Qué es lo que he comprendido de mi impresión y que voy a sostener para seguir utilizando? ¿Comprendes tu reacción? ¿Comprendes tus sentimientos? ¿Comprendes por qué pasó esto que pasó? Para indagar la conciencia moral, que es un punto importante en la toma de posición, uno puede preguntar ¿cómo juzgas esto? ¿Te parece correcto lo que ocurrió? ¿Qué sientes personalmente acerca de aquello que ocurrió? ¿Es correcto? ¿Encuentras que fue una cosa injusta? Y preguntas de toma de posición son: ¿qué piensas principalmente de este tema? ¿Qué es lo que rescata? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo tomas tu posición personal frente a esto que ocurrió? ¿Cuál será tu posición final frente a esto, ¿no? ¿Qué volverías a hacer? Si la persona ha encontrado su postura, lo que le apremia es expresarla, mostrarla al mundo. Ella quiere expresar, esta persona quiere expresar en su ser en el mundo aquello que en su interioridad ha hablado. Entonces ahí pasamos al último paso del AEP, que es la expresión. El objetivo de este paso es que la persona pueda poner en práctica esta toma de posición personal en circunstancias reales. Es conseguir respuestas adecuadas y esto implica ya no aceptación, que era el del paso 1 de la impresión, no implica tampoco el autodistanciamiento de la comprensión, sino que lo que implica es la autotrascendencia.
Y este paso es muy importante porque a veces en nuestro pensamiento, en nuestro interior tenemos una posición clara, pero no la sabemos cómo expresar en el mundo. Entonces poder acompañar a los pacientes en esta expresión es fundamental. Para poder dilucidar qué es lo que hay que hacer, hay que considerar 4 cosas. Primero, preguntarse qué es lo que yo quiero mostrar y qué es lo que no quiero mostrar, porque no todo lo que hay en mí es apto para ser mostrado afuera, y eso no me hace una persona inauténtica. A veces el silencio o no mostrar algo en una relación es justamente porque la relación es valiosa y importante para mí. Segundo es si yo quiero buscar el diálogo, porque no siempre es bueno hablar con alguien. Buscar un diálogo implica coraje. ¿A quién estoy apelando? ¿Tiene sentido iniciar un diálogo con esta persona? ¿O el diálogo con esta persona me puede llevar a una nueva herida y se puede repetir lo de antes? Esto que decía yo, que a veces en determinadas relaciones lo más importante o lo más valioso es a veces guardar silencio. Otra cosa es cómo voy a expresarme, qué medios utilizaré, si dispongo de los medios para expresar eso, si son aptos esos medios. Y una última pregunta es cuándo voy a dar a conocer esta posición interna. Acá hay algunos ejemplos: en una fiesta, en un encuentro casual, ¿en qué momento? Preguntas que pueden ayudar a la expresión. ¿Qué es lo que querrías hacer ahora? ¿Qué te gustaría decir o hacer? ¿Hacia quién te gustaría dirigir esta acción? ¿Cómo te gustaría actuar? ¿Qué no te gustaría hacer? ¿Cómo vivir tu opinión personal? ¿Qué harías en la próxima oportunidad? ¿Es responsable esto que planteas hacer? ¿Qué esperas que sucederá? ¿Qué va a pasar cuando vos digas esto? ¿Cómo va a reaccionar la otra persona? Y quizás el punto más importante es intentar hacer un ensayo. Podrías decirme qué quieres hacer y dirigirte a mí como si yo fuera la persona a la que quieres contactar. El AEP en la fase de expresión implica el contacto con el mundo, pero muchas veces está ensayo en el contexto terapéutico ayuda a la expresión final, y esto es una fase muy importante. Luego de pasar por estos 3 pasos, la realidad tiene un feedback, porque esta expresión necesariamente se da en la realidad, y este feedback nos da una nueva impresión, y así el circuito comienza nuevamente. Por eso es que el AEP es un método que no se agota en sí mismo y que puede seguirse profundizando en cada encuentro terapéutico. Vamos a ver ahora algunas indicaciones en un segundo video para este método, pero en este primer video la idea era que quedaran claros estos pasos. Seguimos enseguida.